Acabo de gastar más de $40,000 en este estudio para demostrar que todos se equivocan. Porque recientemente toda la comunidad del fitness se ha obsesionado con lo mismo. Estoy en la onda del estiramiento estos días, ultra enfoque en el estiramiento. Y ahora tienes un estiramiento mucho más grande aquí. La teoría es que si modificas un ejercicio para estirar más el músculo o desafiarlo en el estiramiento, ahora se convierte en nivel S para el crecimiento. Y para ser justos, yo dije exactamente lo mismo. Y con razón, ya que había docenas de estudios que apoyaban esta idea. Pero a pesar de toda esta investigación, las pruebas que respaldan nuestras afirmaciones tienen algunos agujeros enormes. Y existe la posibilidad real de que esta obsesión por el estiramiento sea completamente exagerada. Así que, para averiguarlo, reuní un equipo de investigación de élite. Traje máquinas a medida y me pasé todo un año realizando uno de los estudios más exhaustivos jamás realizados. Todo para responder a una simple pregunta. ¿Es el estiramiento realmente la clave para desarrollar más músculo? Y el resultado que encontramos no solo me sorprendió a mí. Estos resultados cambian tu opinión sobre algunos de los ejercicios que considerabas mejores para el crecimiento. Un poco. Creo que... Antes de llegar a este punto, es importante entender qué significa realmente el estiramiento y de dónde viene todo este revuelo. En realidad, conocemos los beneficios de estirar un músculo para que crezca desde los años 70. Comenzó cuando unos investigadores colgaron pesas de las alas de pollos para estirar sus músculos laterales. Un experimento extraño, lo admito, pero solo con este estiramiento, los muslos del pollo crecieron un 170%. Luego, en humanos, probaron algo similar, estiramientos con cargas extremas. Lo probaron en el pecho e incluso en las pantorrillas, donde mis amigos con el Dr. Eric Helms llevaban una bota de estiramiento intenso para las pantorrillas durante 1 hora al día. Ambos grupos musculares crecieron casi tanto con los estiramientos con carga como se esperaría de un entrenamiento de fuerza normal. Esto dio a los investigadores una pista de que algo en el estiramiento de los músculos parece ser una poderosa señal para el crecimiento. Así que se preguntaron, ¿cómo podemos trasladar estos extraños beneficios del estiramiento al entrenamiento normal? Una forma de comprobarlo fue comparando las flexiones de tríceps con las extensiones de tríceps por encima de la cabeza, que estiran más la cabeza larga del tríceps. Ese estiramiento profundo produjo un crecimiento 1.4 veces mayor. Recuerda este ejercicio, porque más adelante aprenderás por qué exactamente funciona tan bien para los tríceps. Pero, ¿y si no nos limitáramos a solo estirar más el músculo, sino que lo desafiáramos más cuando está estirado? Para comprobarlo, los investigadores hacían que las personas mantuvieran una contracción máxima con las piernas fijas en diferentes ángulos. Cuando su pierna estaba más flexionada, lo que desafiaba a los cuádriceps en una posición más estirada, los músculos crecían hasta el doble que cuando su pierna estaba más recta y los cuádriceps no tan estirados. Pero no se detuvieron ahí. Volvieron a probarlo utilizando repeticiones reales, comparando la mitad inferior de una extensión de piernas con la mitad superior. Y de nuevo, la versión que pegó más fuerte en la recta final provocó un crecimiento mucho mayor, y fue entonces cuando la tendencia explotó. De repente, el entrenamiento centrado en el estiramiento se convirtió en la respuesta a todo. Crecimiento más rápido, resultados de nivel S, extraños ejercicios optimizados que no se parecen en nada a lo que solíamos hacer. Pero cuanto más profundizaba, más me daba cuenta de que había 3 graves lagunas en la investigación, de las que nadie hablaba realmente. En primer lugar, casi todos los estudios que demuestran que el entrenamiento en elongación favorece el crecimiento muscular se ha realizado solo en bíceps, cuádriceps o pantorrillas, porque son más fáciles y baratos de probar. Pero otros músculos no se estiran de la misma manera y algunos están construidos de forma completamente diferente. Las investigaciones han demostrado que un músculo en particular obtiene una respuesta de crecimiento al estirarse que no se observa en otros. Al final revelaré cuál es ese músculo y cómo entrenarlo. Pero segundo, muchos de estos estudios comparan ejercicios totalmente diferentes. Por ejemplo, los curls de predicador frente a los curls inclinados. Los curls de predicador golpean los bíceps más fuerte en el estiramiento y mostraron más crecimiento en un estudio, pero también bloquearon el brazo en su lugar, por lo que es más difícil de lograr. Entonces, ¿el crecimiento extra se debió al reto del estiramiento, a la estabilidad extra o a ambas cosas? Y tercero, este es un poco más técnico, pero la mayoría de los estudios miden el crecimiento mediante ecografía. Es rápido, barato y yo mismo lo he utilizado en videos anteriores, pero tiene sus límites. No todos los músculos pueden medirse con precisión mediante ecografía, y en el caso de los que sí pueden, solo proporciona una instantánea de un músculo observando el grosor a menudo en un solo punto. Esto es un problema, especialmente con la investigación de estiramientos, ya que los músculos no crecen uniformemente de arriba a abajo. Así, mientras que una región puede parecer que ha crecido más, podría haber crecido menos en otras zonas. Estas cuestiones parecen insignificantes, pero una vez que veas cómo se desarrollaron en nuestro estudio, comprenderás por qué son tan importantes. Pero ahora viene lo difícil. ¿Cómo se diseña un estudio que cubra estas 3 lagunas? En primer lugar, me puse en contacto con mi universidad local y formé un equipo de investigación. Y también colaboramos con algunas de las mentes más inteligentes del sector, como Brett Contreras y Kassem Hanson, para elaborar el plan.
El objetivo, poner a prueba músculos que rara vez se estudian y ver si los beneficios del estiramiento que funcionaban para los cuádriceps, las pantorrillas y los bíceps se mantenían cuando se aplicaban a músculos como el pecho, los glúteos, los deltoides laterales y los deltoides posteriores. Y como se trata de músculos que no pueden medirse con precisión mediante ecografía, necesitábamos el patrón de oro, la resonancia magnética. La resonancia magnética nos proporciona un modelo tridimensional completo de cada músculo y es increíblemente precisa. Pero también es increíblemente caro. Cuesta unos $1,000 la hora. Para nuestro estudio necesitábamos al menos 20 horas. Y bueno, puedes hacer las cuentas. Esto suponía una gran parte de nuestro presupuesto y estoy increíblemente agradecido a Brett Contreras, también conocido como el tipo de los glúteos, por su amabilidad al ayudarnos a financiarlo, lo que nos dejó con un problema más por resolver. Así que queríamos probar si un ejercicio que es más duro en el estiramiento realmente construye más músculo en comparación con si pudiéramos hacer de alguna manera ese mismo ejercicio más duro en la contracción. Si el estiramiento hiciera crecer más músculo, validaría cada cambio de ejercicio y ajuste que los levantadores basados en la ciencia han estado recomendando durante años. Pero si la contracción construyó más músculo, eso significaría que todas esas recomendaciones no eran necesarias, o peor aún, en realidad, estaban perjudicando el crecimiento. Pero, ¿cómo se hace exactamente para que el mismo ejercicio sea más duro en el estiramiento para un grupo y más duro en la contracción para otro? Y ahí es donde nuestro equipo se convirtió en la clave de todo el experimento. Prime Fitness USA nos proporcionó 3 máquinas personalizadas para elevaciones laterales, extensiones de cadera, levantamientos de pectorales y levantamientos invertidos. Pero aquí está la parte genial. Con un simple giro de una perilla, podíamos cambiar el perfil de resistencia al instante. Con este mando, podríamos hacer pectorales brutalmente duros al principio, cuando el pecho está estirado, o más duros al final, cuando está completamente apretado. Pero aparte de ese cambio, el ejercicio y la amplitud de movimiento siguen siendo exactamente los mismos. Es decir, lo único que podía afectar al crecimiento era si el movimiento era más duro en el estiramiento o en la contracción. Fue la prueba más limpia de estiramiento frente a contracción jamás realizada. A partir de aquí, reclutamos a 20 sujetos, tanto hombres como mujeres. Y aunque 20 personas pueda parecer una muestra pequeña, hemos utilizado un diseño único que controla la genética, la dieta y todas las demás variables individuales que suelen enturbiar los resultados. Se llama diseño dentro del sujeto, que divide a cada persona por la mitad. Un lado de su cuerpo realizó el entrenamiento de estiramiento y el otro el de contracción. Esto hace que nuestro estudio de 20 sujetos sea estadísticamente mucho más sólido que un estudio normal con más de 40 sujetos. Y mi hipótesis, así como la hipótesis del resto de nuestro equipo de investigación, era que el lado del estiramiento superaría sin duda al lado de la contracción. Presionen el talón bien alto y luego barremos esa pierna hacia abajo y atrás. Bien, y controlando arriba. Sin embargo, cuando llegué a hablar con algunos de nuestros sujetos de prueba, la mayoría de ellos predecían exactamente lo contrario. Creo que mi pierna izquierda, que es la que se pone más dura cerca del final, va a más. Sí, de acuerdo. Solo porque es más difícil. JJ es mi amigo y yo le inscribí en el estudio. Y quiero decir, desde hace 2 semanas me di cuenta de que estaba logrando buen crecimiento en sus hombros. ¿Es un hombro notablemente más grande que el otro? No lo sé. De acuerdo. Pero definitivamente ha habido algún crecimiento de tamaño. Ya veremos, Bien, veremos la resonancia interesante. magnética. Pero para asegurarnos de que ningún sesgo influya realmente en los resultados, lo hemos cegado todo. Ni el analista de RM ni nuestro estadístico sabía qué lado era cada uno, y yo no vi ningún resultado hasta que las estadísticas estuvieron terminadas. Ahora bien, solo analizar los datos de la resonancia magnética le llevó a Adam Jones, nuestro investigador jefe, más de 200 horas, ya que hubo que perfilar y medir manualmente cada una de las imágenes. Pero nuestra adherencia fue increíblemente alta, 97%. De 400 entrenamientos posibles, 388 fueron atendidos. Y como resultado, los músculos de la mayoría de la gente crecieron alrededor de un 20%, lo que es excelente para solo 10 semanas, y hace más probable que si hubiera una diferencia que favoreciera a una de las partes, pudiéramos detectarla. Y los resultados que encontramos no solo desafiaron mis puntos de vista, sino también los de mi colega nerd de la ciencia, Jeff Nippert, que tuvo algunas reflexiones interesantes cuando le mostré los resultados. Pero llegaremos a eso dentro de un rato. ¿Qué lado creció más? ¿Estirar o contraer? Ahora, antes de decidir el ganador, quiero que tomen y adivinen qué lado ganó. No hagas trampas saltándotelo. ¿Estirar o contraer? Solo elige tu respuesta. Bien, así que después de $40,000 gastados y un año de trabajo duro, nuestros resultados fueron pecho, mismo crecimiento. Deltoides laterales, mismo crecimiento. Deltoides traseros, mismo crecimiento. Y glúteos, el mismo crecimiento. Cada músculo creció exactamente lo mismo en ambos lados.
Ni siquiera hubo tendencias que sugirieran que un lado obtuvo mejores resultados. Incluso informamos del crecimiento en 3 puntos a lo largo de cada músculo para ver si tal vez el estiramiento afectaba más a ciertas regiones, así como una comparación del volumen total. Aún así, el mismo crecimiento. Honestamente me sorprendió, pero cuando profundicé en los datos que te mostraré en un segundo, en realidad explica por qué muchos de nosotros fuimos engañados. Lo que me lleva a nuestra pregunta final. ¿Qué significan estos resultados? ¿Y cuáles son los ejercicios de estiramiento que realmente importan? Bien, después de comparar los datos de nuestro estudio con los de investigaciones anteriores en este campo, me di cuenta de algunas cosas. En primer lugar, en lo que respecta al estiramiento del que todo el mundo habla, no se trata de una sola cosa. De hecho, diría que en realidad son 3 ideas diferentes que se mezclan. La primera de ellas es lo que voy a llamar el grado de estiramiento. Por lo tanto, no todos los músculos están hechos para estirarse de la misma manera. Algunos de ellos, que se encuentran principalmente en los isquiotibiales, cuádriceps, pantorrillas y tríceps, son biarticulares. Y eso solo significa que cruzan 2 articulaciones, lo que les permite estirarse más que la mayoría de los demás músculos. Y aquí viene lo importante. Los estudios demuestran sistemáticamente que los ejercicios que estiran más estos músculos los hacen crecer más rápido. Y como estos músculos son también algunos de los más baratos y fáciles de probar, tiene sentido que tantos estudios hayan descubierto que el entrenamiento de estiramiento es más eficaz. La segunda forma de aplicar el estiramiento al entrenamiento es a través de la amplitud de movimiento básica, la profundidad de cada repetición. Y de nuevo, los estudios demuestran que la posición de estiramiento, a menudo la parte inferior de un movimiento, tiende a ser la parte más importante para el crecimiento. Así que si simplemente no profundizas lo suficiente en un ejercicio para alcanzar ese punto, eso limitará definitivamente tus ganancias. Y de nuevo, nada en nuestro estudio contradice estos hallazgos, ya que tanto nuestro grupo de estiramiento como nuestro grupo de contracción seguían completando un rango completo de movimiento en cada repetición. Lo que nuestro estudio puso a prueba fue la tercera y más incomprendida pieza de la compensación del estiramiento, el perfil de resistencia. ¿Hacer un ejercicio más duro en el estiramiento conduce realmente a un mayor crecimiento? Y según nuestro estudio, la respuesta es un claro no. Mientras el ejercicio lleve al músculo a través de un rango completo de movimiento y haya al menos algo de tensión en el estiramiento, no parece importar si la parte más dura está abajo o arriba. Y estos hallazgos en realidad se alinean con otro estudio completamente nuevo, publicado ese mismo año, que comparó las elevaciones laterales con cable con las elevaciones laterales con mancuernas. A pesar de que uno de ellos fue diseñado para ser más duro en la parte inferior en el estiramiento y el otro más duro en la parte superior durante la contracción, ambos condujeron a un crecimiento similar del hombro. Ahora, es cuando las cosas se ponen aún mejor. Algunos músculos todavía responden de manera diferente al estiramiento, y te mostraré cuáles en un segundo. Pero primero, quiero cubrir algunas de las limitaciones de nuestro estudio. Por un lado, utilizamos sujetos no entrenados. Hay quienes argumentan que los principiantes crecen de casi cualquier cosa, por lo que no son ideales para detectar pequeñas diferencias entre los métodos de entrenamiento. Y aunque se trata de un punto justo, también hay que señalar que la mayoría de las investigaciones en este campo utilizan participantes no entrenados y siguen encontrando claras diferencias entre los grupos. Pero creo que para los levantadores bien entrenados como yo, hacer algo nuevo a menudo puede desencadenar el crecimiento. Y de hecho, creo que esto me pasó a mí. Después de años de hacer solo elevaciones laterales con mancuernas que desafiaron mis hombros más duro en la contracción, el cambio a cable elevaciones laterales a altura de la cadera para ser más difícil durante el estiramiento parecía hacer crecer mis hombros mucho más rápido. Tanto si se trataba de un nuevo reto de estiramiento al que no estaba acostumbrado, como si simplemente disfrutaba más del ejercicio y me esforzaba más, funcionaba. Y la buena noticia es que no se trata de una situación de lo uno o lo otro. Puedes hacer ambas cosas en tus entrenamientos como hago yo, porque aún no sabemos si la combinación de ejercicios basados en estiramientos y contracciones produce mejores resultados a largo plazo. Y por último, aunque probamos músculos que rara vez se habían estudiado antes, todavía hay otros que pueden haber respondido de forma diferente. Por ejemplo, las pantorrillas parecen ser uno de los pocos grupos musculares que responden extremadamente bien al entrenamiento de estiramiento. Tanto es así que un estudio incluso descubrió que hacer solo medias repeticiones en la parte inferior en ese estiramiento conducía a un mayor crecimiento que hacer repeticiones en todo el rango de movimiento. Pero esto es lo que me parece realmente alentador. Aunque solo se trata de un estudio, si las investigaciones futuras sobre más músculos siguen coincidiendo con lo que hemos descubierto, significa algo importante. Siempre que entrenes duro y no reduzcas tu amplitud de movimiento, hay una amplia gama de ejercicios que pueden ser muy eficaces para el crecimiento. Los empujes de cadera pueden ser tan buenos para los glúteos como las sentadillas. Los ejercicios con mancuernas invertidas pueden ser tan buenos como los ejercicios con cables. Y los ejercicios de pecho al aire pueden desarrollar tu pecho tanto como el press de banca, lo que es muy útil si estás trabajando para superar una lesión, tienes poco equipamiento o simplemente quieres algo que te facilite la recuperación.
Las excepciones, sin embargo, son este puñado de músculos biarticulares que sí se benefician del estiramiento extra. Y estos son los ejercicios que, según los investigadores, los hacen crecer más. Así que te recomiendo encarecidamente que te asegures de incluirlos en tu rutina. Los dorsales también podrían ser otra excepción, pero aún no disponemos de datos. Pero es solo mi opinión, y quiero hablar con alguien que también ha sido un gran defensor del estiramiento para ver si alguna de nuestras investigaciones cambia sus recomendaciones. Hola. Hola. Ahora que has tenido la oportunidad de leer los resultados, tengo curiosidad por saber qué opinas. Sí, se ve increíble, por cierto. No sabía que estabas usando resonancia magnética para ello. Creo que es un área muy importante que has ayudado a rellenar. ¿Estos ejercicios cambian tu opinión sobre algunos de los ejercicios que considerabas mejores para el crecimiento? Un poco. Sí, creo que con los pectorales, que es probablemente el que me hace pensar, bien, ¿no consigues un poco de rango extra de movimiento haciendo el press de banca? Mientras entrenes duro y hagas suficientes series, quizá no importe tanto. Es un hallazgo interesante. Creo que mi conclusión basada en este nuevo estudio es que hay flexibilidad, ¿verdad? Creo que esto es como una especie de llegar a un punto más profundo acerca de lo que el entrenamiento basado en la ciencia debe ser y cómo debe ser comunicada. No creo que haya nadie en el campo basado en la evidencia que diría, no, el estiramiento es literalmente el número uno. Más importante que entrenar duro, más importante que cuánto volumen haces, más importante que controlar el peso y la sobrecarga progresiva y la consistencia y todas esas cosas. Nadie piensa así. Tenemos muchas de las piezas del rompecabezas en su lugar cuando se trata de esas variables fundamentales. Y estas son solo las últimas piezas que estamos tratando de encajar. Sí, y ese era uno de los objetivos de nuestro estudio también. Sé que algunas personas verán esto y dirán que los levantadores basados en la ciencia siempre cambian de opinión en su postura, pero nada en nuestro estudio refuta la investigación anterior. Simplemente nos ha permitido saber con más claridad dónde importa realmente el estiramiento y dónde probablemente no. Y en eso consiste la ciencia, construir sobre lo que tenemos, cuestionar lo que no y refinar nuestra postura a medida que aprendemos más. Pero debo admitir que toda esta experiencia me ha enseñado a ser más prudente a la hora de interpretar y comunicar nuevos hallazgos. Y en realidad, este estudio es solo el principio. Ya hemos empezado nuestro siguiente estudio, que es el primero de este tipo. Te voy a dar un adelanto de eso en un rato, porque cuando empecé este canal hace 7 años, uno de mis mayores sueños era dirigir estudios como este. Y ahora, gracias a tu apoyo y al de todos los que se han unido a nuestra aplicación Build with Science, ese sueño es real. Una parte de los beneficios de la aplicación los destinamos directamente a financiar estudios como este. Y a cambio tendrás tu propio entrenador de bolsillo basado en la ciencia que diseña tus entrenamientos, le da seguimiento a tu progreso y te ayuda a entrenar y hacer dieta de manera más inteligente. Todo basado en las últimas investigaciones. Precisamente por eso estamos llevando a cabo nuestro primer estudio de resonancia magnética sobre crecimiento muscular en la espalda, en lo que se comparan los ejercicios de remo con los de pull down, para que cuando sigas las rutinas de entrenamiento de la aplicación, sepas que estás haciendo lo que realmente es más eficaz. A nuestros usuarios también les encanta mi nueva versión de IA, que está entrenada con todos mis conocimientos de dietistas y la última ciencia. Analiza tus datos de fuerza, te ofrece entrenamiento personalizado siempre que lo necesitas, y como resultado, nuestros miembros han experimentado transformaciones increíbles. Y lo mejor es que puedes probarlo completamente gratis durante 2 semanas. Puesto después de la fecha límite, incluí otro código en la descripción solo para asegurarme de que todavía obtengas algunas ventajas. Y si quieres leer el preimpreso de nuestro estudio, voy a dejar un enlace en el cuadro de descripción abajo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.